La falacia del coste hundido, también conocida como efecto del coste irrecuperable, se refiere a la tendencia humana a tomar decisiones basadas en los costes ya incurridos en lugar de considerar los costos y beneficios futuros. Ya ves, de hecho así parece introducción a una clase de marketing o que al final del video voy a vender criptomonedas, pero no, realmente se refiere a un fenómeno mucho más común, a algo que afecta nuestra toma de decisiones desde cosas tan vagas como el videojuego que nos gusta jugar, lo que compramos, hasta tan complejas como nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra carrera, incluso hasta nuestra religión. Es un fenómeno que se fundamenta en nuestra aversión, nuestro miedo a la pérdida, lo que en sí mismo no es algo malo, pero que eventualmente podría acabar inmovilizándonos o haciendo que nos quedemos en situaciones o lugares que no nos benefician y que incluso nos hacen daño. Este video no busca hacer una revisión completa y detallada del fenómeno ni de los procesos que lo sustentan, sino simplemente una reflexión, una invitación a identificar si está presente en nuestras vidas y si es que es así y nos gustaría cambiar algo, saber que las cosas pueden ser diferentes. Yo soy Stracklet y este es el primer capítulo de Un Tanuki hablando sobre cosas psicológicas. Nota, todavía tengo la marca de agua de VTube Studio y ahí se va a quedar hasta que esté en oferta, porque en este canal no somos mentalidad de tiburón, sino que somos mentalidad de ahorradores. Así que dicho esto, vamos para adelante. Imagina esta situación. Estás de viaje, son las 11:50 de la noche, y te acuerdas que no te quedan protectores de racha en el Duolingo. Llevas ya una racha de 649 días, y sabes que si no te conectas en los próximos 10 minutos la vas a perder. El problema es que estás de viaje en un pueblito perdido, no tienes señal y realmente tu única oportunidad es subirte al techo de una casa a ver si desde ahí te agarra señal y puedas continuar la racha. Así que sacas todos tus dones de parkour, te montas en el techo y milagrosamente te agarra una barrita de señal y a las 11:59 al fin logras hacer tu lección, ves que la pantalla cambia de 649 a 650 y te sientes aliviado. Ya de paso que estás ahí arriba, pues haces la del día siguiente, ya que van a pasar las 12 de la noche y te aseguras el día siguiente. Pero una vez hecho esto, te ves ahí, en un pueblito, a mitad de la noche, mirando al horizonte y preguntándote, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, acabas de montarte al techo de una casa para mantener tu racha de Duolingo. Llevas meses haciendo justo lo mínimo para mantener la racha. No estás aprendiendo nada, ya no disfrutas las lecciones, pero ahí sigues, porque sabes que la sola idea de perder esa racha, de ver que ese numerito baja a 0, te llena de ansiedad. Bienvenido a la falacia del coste hundido. Porque es cierto, llevas mucho tiempo invertido, mucho esfuerzo, más de un año de trabajo para lograr esa racha, y si bien de vez en cuando has pensado que lo que haces no tiene sentido, que no está aportando a tu vida, mientras ese numerito siga ahí en la pantalla creciendo día con día, nada se ha perdido, sigue estando ahí ese reflejo de tu esfuerzo. Mientras no lo dejes ir, aunque lo pienses, ninguna pérdida es real. Y esto en sí mismo no es algo malo, o sea, como seres humanos es natural que desarrollemos apego hacia las cosas, al final es lo que sustenta nuestro bienestar emocional, nuestra seguridad, nuestra identidad. Es completamente natural el tener el instinto, la tendencia a evitar la pérdida, pero lo que no es natural es que este instinto acabe afectando nuestras vidas y nos acabe limitando o generando consecuencias negativas. Entonces, el primer paso de esta reflexión es el observar las posibles consecuencias negativas que podría estar teniendo este apego irracional que tenemos hacia las cosas que sentimos que ya hemos puesto tiempo o esfuerzo y que al final representan esta inversión que no queremos perder. En el caso del ejemplo,
podemos ver que salta a la vista rápidamente la ansiedad y la duda que parecen retroalimentarse constantemente todos los días cuando se debe defender la racha y que repercute en nuestra conducta, que por ejemplo, estando de viaje, preferimos subirnos al techo de una casa para ver si agarramos señal, en lugar de compartir con nuestros amigos, familia o alguna otra experiencia relajante o constructiva que nos podría ofrecer el viaje. Y todo esto simplemente para mantener el numerito en una pantalla que representa nuestra relación con una aplicación tras la cual hay una empresa a la que probablemente nosotros no le importamos, pero que aún así estamos ahí nosotros defendiendo la relación como los grandes paladines. Dicho así, realmente suena absurdo, suena bastante irracional lo que hacemos, y la cosa se pone aún más triste cuando nos enteramos de noticias como que Duolingo despidió a gran parte de su plantilla para reemplazarla con inteligencia artificial, añadiendo nuevos planes de pago, maximizando sus ganancias al máximo a coste de la calidad, y simplemente porque sabe que nosotros, en esta defensa del coste hundido, en esta defensa de la racha, probablemente vamos a seguir con el servicio aun cuando ellos bajen la calidad. ¿O qué tal, para no seguir pegándole palos a Duolingo, ese jueguito gacha al que le has metido 3-4 años a la cuenta, que todas las semanas te acabas quejando de las prácticas abusivas, de esas misiones súper repetitivas que te dan un puñadito de gemas que quizás si ahorraras durante 6 meses te garantizarían tener el personaje del banner, al que todos los meses los fans le piden mejoras de la calidad de vida del usuario, un simple botón para saltar cinemáticas, pero en su lugar la compañía prefiere añadir un modo tipo Roblox a ver si logra atraer algún público preadolescente nuevo a quien quitarle la mesada. Y sí, te estoy mirando a ti, Genshin Impact. Al final, como usuario, pareces invisible. Pero claro, no puedes perder todo lo que has invertido, todo ese tiempo en lograr las skins, en lograr los personajes, en farmear, en pasarte las misiones, en avanzar en la historia. Si miras hacia atrás es un camino tan largo que la sola idea de dejar ir todo eso te abruma. Y en consecuencia te quedas ahí en el juego aceptando todo lo que hacen y realmente se vuelve una situación triste. O sea, antes cuando veíamos a un cliente, a un usuario fiel a una empresa o compañía, hablábamos de fidelización. Hoy día la verdad es que parece más un cautiverio. O sea, realmente mientras más fiel, mientras más atrapado está un usuario en el seguir utilizando una aplicación, un videojuego, un producto, parece que peor se le trata. Las empresas simplemente se sienten libres de ignorarle, de seguir a su bola maximizando ganancias, porque saben que la falacia del coste hundido va a ser esa bola con cadena que los va a mantener ahí. Y de esta misma forma, muchas empresas aprovechan la falacia del costo hundido en nuestra toma de decisiones para venderte productos cada vez de peor calidad a un precio sobrevaluado, bajo la excusa principalmente del ecosistema. En el caso de los videojuegos tenemos el ejemplo clarísimo de la guerra de consolas, donde está Nintendo, Sony y Microsoft compitiendo, en donde una vez que han vendido la consola, ya tienen la libertad para primero venderte juegos sobrevaluados que salen completamente rotos, pero que tienes que comprar porque ¿de qué sirve una consola si no tiene juegos? Y de la misma forma en la que ya pagaste la consolita, donde no puedes perder esa inversión y dejarla de pisapapeles, ¿qué tal el control? ¿Qué tal la camarita? ¿Qué tal el accesorio? ¿Qué tal la caja de cartón que te vende Nintendo? Y así un montón de cosas que si miras objetivamente tienen un precio muy alto, pero la gente los sigue comprando. Y una parte importante de la decisión probablemente esté marcada por el coste hundido. Por ese razonamiento de, vale, yo ya pagué la consola, quizás no sea tan malo el seguir invirtiendo en esto. Y es cierto, o sea, atribuir todo este fenómeno a la falacia del coste hundido sería súper simplista y probablemente nos acabaríamos equivocando porque entran otros factores como la identidad de marca, el vínculo relacional que generan en su marketing estas marcas. Pero más o menos se imaginan hacia dónde voy, ¿no?
Al final, la falacia del costo hundido acaba siendo el cautiverio en la vida de consumo. O sea, si pagaste por un producto, te obliga a continuar utilizándolo a pesar de que no te genere el beneficio o la expectativa que tú buscabas en un principio. Y si esto es capaz de hacer en algo relativamente fácil de racionalizar como es el consumo, imagínate qué podría estar haciendo en tu vida personal. Realmente desearía que no fuera el caso de ninguno de los que esté escuchando este video, pero probablemente todos hemos conocido alguna pareja que lleva 8 o 10 años junta, que pelea casi todos los días, que ya no se soporta, pero que ahí sigue, porque ya son tantos años juntos que la sola idea de terminar la relación parece impensable. O también quizás esa persona que lleva 2, 3 años cursando una carrera que no le motiva, que no le gusta, que no se ve trabajando de ello, pero al final ya lleva un tramo avanzado y la idea de perder todo el esfuerzo, el dinero invertido, le hace continuar, seguir adelante. Y aquí es donde viene la reflexión más importante de este video. De la misma forma que, bueno, hace unos segundos pudimos ver que la falacia de costo hundido no es totalmente la explicación de nuestra relación con los productos que consumimos, en casos de la vida personal también hay muchos otros matices, muchos otros factores, otras historias que inciden dentro de nuestra toma de decisiones. Pero lo importante es darse cuenta que la falacia del costo hundido podría también estar presente y si es que ese es el caso, tenemos que hacer algo al respecto. Y la cosa es más o menos así. Si pudiéramos hacer un listado de razones por las que sigo haciendo tal cosa, razones por las que todavía sigo en cierto lugar, la mayoría de las veces, si bien el no perder lo invertido, el no sentir que he desperdiciado algo, podría ser una de las razones, rara vez va a ser la única. Muchas veces va a estar acompañado por razones como podría servirme en el futuro, me divierte, me podría servir si hago esta otra cosa, y al final esas son razones totalmente legítimas. La sola aversión a la pérdida no es un motivo para, digamos, dejar ir las cosas, pero probablemente haya alguna circunstancia, alguna cosa en donde esa idea de no quiero perder lo que ya he invertido, no quiero perder lo que ya hice, sea la única razón. Y si llega ese momento, tenemos que saber que, bueno, esa es la gran red flag. No, espérense, esa no. O quizás sí. Mira, sí, Genshin Impact, te sigo mirando a ti. Y lo importante de saber reconocer esta red flag es que va a seguir un proceso. O sea, si bien podemos darnos cuenta que la falacia de costo hundido podría estar teniendo consecuencias negativas en nuestra vida, no va a cambiar de un día para otro, no vamos a dejar ir de un día para otro. Todo sigue un proceso, todo es paso a paso, y esta no es una excepción. Entonces el saber reconocer lo que podríamos sentir al respecto va a ser una herramienta súper útil. Y bueno, si bien advierto desde ya que esta no va a ser una explicación completa, sí van a ser algunos consejitos y algunas referencias de qué es lo que podría pasar cuando nos damos cuenta que probablemente necesitemos dejar ir algo. Y es que toda pérdida va a generar una reacción emocional. Y en general, lo que tiene que ver con pérdida, podemos mirarlo desde la perspectiva del duelo. En este caso, un duelo bastante entre comillas, porque no es una pérdida que esté sentada, que ya esté dada y sea inevitable, sino que tiene una cierta recuperación, cierta oportunidad de retorno. Entonces, si bien normalmente se asume que el duelo sigue fases que suceden la una a la otra en una especie de línea continua dentro de un proceso lineal, en este caso, al ser una pérdida un poco más ficticia, si es que se le quiere llamar de esa forma, cada etapa que voy a describir ahora podría ser eventualmente la última, que va a generar sus consecuencias, sus resultados, y desde esos resultados podrían ser simplemente la etapa final del proceso. Entonces, dicho esto y dejando bien marcado que esto no es una descripción del duelo
desde un punto de vista clínico, sino más bien una aplicación un poco más racional hacia explicar este fenómeno del coste hundido. Bueno, la primera etapa o primer escalón, en este caso para hacer la diferenciación, a describir sería aquel que involucra la negación y la ira. Y en este caso, la negación no va a ser meramente la idea de decir que no o de rechazar un argumento, sino que va a estar marcada por esto que mencionaba previamente, de que cuando nos damos cuenta que algo no nos está aportando, que no está haciendo lo que esperábamos, nuestras razones para continuar haciéndolo o quedarnos en cierto lugar va a estar acompañada de muchas otras. No solamente vamos a estar guiados por el no perder. Y muchas veces, ante la idea del coste hundido, nuestra respuesta natural como seres humanos es el buscar otros argumentos que hagan perder fuerza a esta idea de que podemos estar estancados o que hemos perdido el tiempo en algo. Entonces nuestra reacción no va a ser un simple, no, yo no creo que, no es, que esté perdiendo el tiempo ante esta cosa y que se vaya a mantener de esta forma hasta que desaparezca mágicamente, sino que va a estar marcado por un proceso más activo de buscar darle peso a esas otras razones por las que nos quedamos. Por eso no es extraño encontrar que ante videojuegos antiguos o series que han sido muy largas, podemos encontrar a personas que parecen ser cada vez más fanáticas, que mientras más pasan los años, mientras más siguen saliendo capítulos o escenarios y tal, más fanáticas parecen volverse. Y repito, esto no es una explicación absoluta, sería súper simplista atribuirlo solo a esto, pero probablemente tenga un peso. Y es que como seres humanos, cuando sentimos que una creencia o algo que valoramos está siendo atacados, la respuesta instintiva es el defenderlo. Y en el caso de las cogniciones, de las creencias, la defensa usualmente es racional, dentro de los márgenes que se permite, o digamos, de razonamiento más que racional. Y es que los seres humanos tenemos sesgos en la forma en que procesamos la información. Y lo normal ante algo que ataca una de nuestras creencias es buscar y valorar con más peso aquella información que refuerza nuestra creencia. Por ejemplo, si tú me dices que no a algo que yo creo, en lugar de yo simplemente no creer en lo que tú estás diciendo, voy a buscar otro argumento anexo a esta creencia para darle más peso, más fuerza para sustentar el que yo siga creyendo lo que creo. Por eso es totalmente normal que nuestras redes sociales acaben pareciendo cajas de resonancia, que parecieran reafirmar constantemente que lo que estamos haciendo o lo que nos gusta tiene sentido. Y bueno, mencionadas las redes sociales, probablemente sea un poco más fácil identificar cómo va a estar presente la ira dentro de este proceso. Y es que dentro del duelo, incluso en sus estados más típicos, más tradicionales dentro del entorno clínico, la ira tiene una peculiaridad. Y es que probablemente va a estar presente, pero es difícil predecir hacia dónde se va a dirigir, pudiendo a veces dirigirse hacia personas que nos dan noticias o que nos hacen ver cierta cosa, o a veces incluso hacia nosotros mismos, incluso pudiendo camuflarse como tristeza o como pena. A veces también podría estar dirigida hacia momentos del pasado, hacia decisiones, hacia personas que nos acompañaron en cierto momento, o realmente hacia casi cualquier cosa. Pero bueno, en este contexto lo importante es entender que probablemente va a estar presente. Si queremos hipotetizar un poco y hacer un poco de ficción racional, quizás podríamos explicar gran parte de la toxicidad que vemos en internet, en redes sociales, y asociarla a personas defendiendo procesos de duelo cognitivo, de personas que no quieren sentir que su creencia ha sido una pérdida de tiempo, por tanto se sienten mejor y calman su ansiedad atacando a otros.
Podría ser el caso, podría no serlo, pero lo importante es que nosotros no nos convirtamos en uno de ellos. Y así, este primer escalón de la negación y la ira podría resolverse y terminar el proceso volviéndonos más fanáticos de algo o haciéndonos pelear con gente random en internet, pero también podría continuar y pasar al siguiente, que sería la negociación, que en este caso vendría a ser como llegar a un acuerdo con nosotros mismos para lograr un resultado intermedio que, si bien no sea una pérdida absoluta e inmediata, sí sea algo que nos lleve a movernos hacia un estado que nos sea más satisfactorio. Porque claro, siempre hay que considerar los matices. Como había mencionado antes, por ejemplo, en el ejemplo de la persona que lleva ciertos años estudiando una carrera, ciertamente invertir dinero, invertir tiempo en algo tan costoso como la educación no es algo que podamos tirar a la basura así como así. Al final, por muy defensores de nuestra experiencia cognitiva que podamos ser, mientras tengamos la mala costumbre de comer todos los días, necesitamos recursos para seguir viviendo. Y eso muchas veces nos puede guiar a hacer cosas que no nos gustan, pero que hay que hacer. Y es en este escenario que la negociación nos ayuda a encontrar escenarios intermedios. Por ejemplo, en este caso de una persona que quizás está estudiando algo que no le gusta, pero ve que le quedan solo 2 años, podría plantearse la situación de decir, vale, son solo 2 años más de continuar aquí, me quedarán 50 años todavía de vida, y quizás el continuar, el terminar la carrera, me podría dar la oportunidad de conseguir un trabajo que, si bien no sería el de mis sueños, podría darme los recursos para luego estudiar otra cosa o hacer algo que realmente me motive y me emocione. O quizás también otro escenario intermedio en el que dedique el tiempo libre que le puede quedar con la carrera actual a estudiar otras cosas y eventualmente poder encontrar una conexión entre lo que estudia actualmente y lo que le gustaría, que bueno, el mundo es muy amplio, siempre se puede innovar, siempre se pueden encontrar alternativas y se puede abrir esa puerta. Pueden haber también otros escenarios de negociación ante otras circunstancias, como por ejemplo, supongamos que llevamos tiempo escribiendo un libro, escribiendo una historia que, si bien no nos convence del todo, ya llevamos 30.000 palabras escritas, necesitamos 50.000 para cerrar el proyecto, probablemente sea un mes, 2 de trabajo, quizás valga la pena terminarlo. Aunque no nos guste del todo lo que llevamos hecho, luego se puede editar, luego se pueden hacer cambios y realmente el tenerlo terminado puede abrir nuevas oportunidades. No necesitamos continuar el trabajo por compromiso, no necesitamos terminar la carrera por compromiso, sino que podemos encontrar escenarios intermedios en donde algo que actualmente no nos satisface podría contribuir a satisfacer algo dentro de un futuro. Podríamos hacerlo encajar. Y ese vendría siendo el éxito de la negociación. Ya no sentir que vamos a perder lo invertido, sino reorientarlo, darle otro significado en donde ya no es una pérdida, es una transformación. La verdad es que suele ser el ideal de los escenarios, el donde nos gustaría llegar, donde podemos transformar las cosas, pero habrá situaciones en donde realmente no hay margen de negociación, no hay margen de cambio. Por más optimistas que nos pongamos, puede haber cosas que sabemos que no van a cambiar. Y en esos casos es donde probablemente vamos a transitar hacia el último peldaño, las últimas etapas, que son la depresión y la aceptación. Y estas, aunque parezcan opuestas, la verdad es que son dos momentos que van muy de la mano. Como dije, hay circunstancias que no se pueden salvar. O sea, si imaginamos, por ejemplo, dentro de los ejemplos que he dicho, esta pareja que lleva 10 años juntos, que ya no se soporta, que realmente está afectando la salud mental y física de ambos, el continuar juntos,
llega un punto en el que realmente no hay nada más que hacer. O sea, no hay acción que pueda reparar, que pueda mejorar las circunstancias, que pueda hacer en un periodo corto de tiempo lo que no se ha hecho en 5 o 10 años. Y habrá escenarios donde las pérdidas realmente sean inevitables. Y ante eso tenemos que tener presente que toda pérdida conlleva dolor. Vaya, si no doliera no sería una pérdida, o sea, la consideramos una pérdida porque era algo que valorábamos, algo a lo que nos habíamos apegado. El dejar ir algo que valorábamos va a doler, siempre va a doler. Puede variar en magnitudes, obviamente, no es lo mismo perder un proyecto en el que llevabas 3 meses trabajando que perder una relación que tenías hace 10 años. No es lo mismo perder una cuenta en un videojuego que perder a un familiar. Obviamente las magnitudes de la vida son muy distintas, pero donde hay pérdida va a haber dolor. Y la tristeza, la pena, la frustración son emociones que van a estar presentes y que tenemos que dejar expresarse, tenemos que darles su lugar. Creo que a nadie le gusta sentirlas, pero hay que darles su espacio porque tienen su función dentro de nuestra psique. Nos guían a buscar apoyo, ayuda, nos guían a encontrar otras cosas que valoramos, a darle más peso a cosas que significan cosas importantes para nosotros. El dolor acompaña la pérdida, pero también acompaña a la transformación. Y es eso, al final el dolor va a pasar y eso que veíamos inimaginable se va a transformar. Y ahí es donde vendrá la aceptación. Aceptaremos la pérdida y nos vamos a dar cuenta que realmente no es una pérdida. Quizás van a quedar cosas en el camino, pero habremos aprendido. Habremos rescatado algo nuevo que vamos a valorar. Y aquí es donde quiero centrar el mensaje más importante de este video. Hablar de la falacia del coste hundido y reflexionar sobre aquellas cosas que nos guían a tomar decisiones no busca presionarnos y decirnos que si es que algo no nos está aportando o no está cumpliendo nuestras expectativas, es que tenemos que dejarlo ir. Como he dicho, hay muchos matices, muchas historias, pero lo importante es saber que podemos dejarlo ir. Si quieres que se quede, si quieres quedarte en un lugar, eso está bien. Y si quieres dejarlo ir, también está bien. Cualquier decisión que tomemos va a estar bien, pero siempre y cuando la tomemos en libertad, no guiados por un sesgo cognitivo o por un sentimiento irracional que nos acabe deteniendo y movilizando. La vida es un camino largo y es importante que sepamos que no tenemos que cargar con todo nuestro pasado en la mochila. Podemos dejar cosas a un lado y eso no significa que no las valoremos, que no las apreciemos, que no les hayamos dado su lugar en su momento, pero a veces es necesario para continuar. El futuro siempre va a ser incierto, pero nos va a ofrecer oportunidades. No estamos obligados ni a tomarlas ni a dejarlas, pero tenemos que saber que somos libres, o que al menos podemos perseguir serlo. Y es así como si hoy o mañana quieres dejar en el camino algo, incluso algo que te haya tomado mucho tiempo o esfuerzo, pues este Tanuki te dice que está bien,